15 en adelante. Vamos a hablar, hermanos, uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia hoy en día, hermanos, son los falsos maestros que están introduciendo a las iglesias sus maldades, sus enseñanzas falsas y están desviando al pueblo de Dios de la verdad. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros discernir, cómo podemos nosotros saber quién es un falso maestro? Vamos a ver unas 5 características de un falso maestro, de los que se viven en la actualidad, hermanos, para que usted los pueda detectar y no se deje engañar y no deje que lo aparten de la verdad y usted camine con humildad, en obediencia en la palabra del Señor. Amén, hermanos. 7:15, la gloria es para Cristo el Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas. Una de las funciones, una de las tareas, uno de los oficios de un profeta también es de maestro. El profeta abarca casi todos los otros 4 dones ministeriales. El profeta, hermanos, el profeta que es de Dios, siempre trae palabra de Dios, palabra de edificación, exhortación, amonestación, consuelo, salvación, restauración, corrección, siempre. Entonces un profeta siempre es un maestro en la práctica, porque está enseñando a corregir la conducta equivocada del pueblo de Dios. Un verdadero profeta, un verdadero maestro, hermanos, se caracteriza, hermanos, por ser un instrumento de formación, de restauración y de edificación de nuestra conducta espiritual, moral y social. Eso es. Entonces, una persona que es verdaderamente usada por Jesús como un maestro, siempre usted analice eso. Todas sus enseñanzas, sus preocupaciones, sus oraciones, sus predicaciones es ayudarnos a nosotros a corregir nuestra manera de caminar equivocada, porque todos tenemos manera equivocada de caminar. Todos somos imperfectos, aquí nadie camina derechito, aquí tenemos un piecito por afuera, todos. Entonces cuando venimos a la casa de Dios, Dios usa a sus maestros y los maestros siempre nos ayudan a mostrarnos cuál es el camino correcto y hacia dónde estamos poniendo nuestros pasos. Otra cosa muy importante, un verdadero maestro nos enseña a nosotros el por qué estamos caminando chueco. Y la otra cosa que nos enseña un maestro verdadero es que el maestro nos enseña las consecuencias si seguimos caminando chueco en los caminos de Dios. Entonces, un profeta en sí, hermanos, uno de sus 6 oficios de un profeta, uno de ellos es maestro e instructor. Entonces Jesús está hablando que en los últimos tiempos van a haber muchos falsos maestros en la iglesia del Señor. Sigamos leyendo. Mire cómo dice acá: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las características de un falso maestro es que vive de apariencia, pero en su adentro las intenciones no son buenas. Las personas que caen, hermanos, en las garras de estas personas son personas ingenuas de corazón. Son personas, hermanos, que no tienen el interés de caminar en obediencia a Dios. Porque si yo sé perfectamente que mi obligación como cristiano, espiritualmente hablando, es caminar haciendo la voluntad de Dios, yo voy a poner en manos yo voy a discernir todas las enseñanzas, las palabras que yo escucho. Eso está en la Biblia, eso es correcto. Si estuviera predicando Jesús en lugar de esa persona, diría lo mismo. ¿Puedo comprobar esto con la Biblia? Si yo tengo interés de no apartarme de la verdad, voy a tener cuidado de no cometer errores. Y uno de ellos es que mucha gente en las iglesias le están creyendo más a los hombres que a lo que dice Dios. Son discípulos de las religiones, son discípulos de los líderes, pero no discípulos de Cristo. Entonces, una persona, hermano, que es un falso maestro, siempre se preocupa por conservar su apariencia
piadosa delante de los hombres, pero con sus hechos totalmente la niegan. Esa es una de las características, y usted presta atención. Grabe siempre lo que le estoy diciendo. No todo lo que brilla es oro. El pueblo de Dios es muy ingenuo, y en estos últimos tiempos yo miro tanta gente cayendo en esa práctica, hermanos, detrás de los hombres, detrás de las religiones, detrás de sus sentimientos, de sus emociones, de sus ideas, de sus conceptos, y se están apartando de la verdad. Sigamos leyendo. Dice, por sus frutos, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, vamos a traducirlo, todo verdadero maestro se conoce por su conducta, por sus frutos. Porque podemos decir cosas bonitas y apantallar a la gente y tratar de que la gente haya agrado delante de la gente, pero sencillamente mire el pasado de esa persona, mire su conducta, mire todo lo que hace con su boca, con sus decisiones, con sus sentimientos, con su voluntad, con el don que Dios le ha dado, qué es lo que está haciendo. Y cuando usted vea que esa persona concuerda con lo que dice y lo que hace, y todo esté de acuerdo a la palabra, usted diga, estos son frutos buenos. Pero una persona que esté predicando de piedad en el púlpito, que esté predicando de honradez en el púlpito, cuando su corazón está atado a la avaricia, a la codicia, al dinero, a la ambición, sencillamente sus frutos demuestran que no es un buen maestro. Y si no es un buen maestro, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esa persona? La única cosa que podemos aprender de esa persona es a no caer en el error que él cayó. Porque si dejamos que un ciego nos guíe a nosotros, tanto el ciego como nosotros nos vamos a ir al mismo hoyo. Y eso lo dice el Señor Jesucristo. Así que prestemos atención a eso para que nuestros pies no se aparten, hermanos, del camino del Señor. Dice así, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. El fuego usted sabe lo que es. ¿Okay? Ya sabe lo que es. Eso no le compete a ningún pastor, a nadie, hermanos, enviar juicio a nadie. No es Dios en su tiempo, porque le voy a explicar esto. Si usted pregunta a todos los cristianos, los que están bien y los que están mal, ¿ok?, que si están correctos en lo que está haciendo, todo el mundo dice que sí. Todos decimos que sí. Todos. Pero ¿sabe quién sabe la verdad? Cristo. Él sabe la verdad. Entonces yo le puedo aparentar a usted cosas, pero el que sabe la verdad, Señor. Y cuando llegue el tiempo de mi partida, ahí me voy a dar cuenta verdaderamente si soy lo que dije que soy. Porque solamente Dios conoce las intenciones del corazón de los seres humanos. Solamente Dios. Es muy difícil. La Biblia dice, hermanos, que es muy difícil, dice Proverbio, ¿cuál es el hombre que reconoce sus propios errores? Después dice el escritor, líbrame de lo que me son ocultos. Es muy difícil. Yo dije esto el viernes y yo quiero repetirlo otra vez. Debemos nosotros, hermanos, hacernos a nosotros autocríticas todos los días. Todos los días. Mirémonos al espejo y digamos, ¿verdaderamente soy lo que yo digo que soy? ¿Soy verdaderamente yo lo que digo en el púlpito que soy o lo que le digo a los hermanos que soy? Si Cristo viniera hoy, en realidad me iría con Jesús. Hagamos siempre estas preguntas, hermanos. Siempre hagamos estas preguntas. Mire, las personas que tienen problemas de azúcar, diabetes, siempre se andan midiendo cómo está la insulina, el azúcar, si se le subió, si le bajó, si no, porque están preocupados de que no, o si se le sube, se puede morir, o se le baja, están siempre manteniendo eso. En términos espirituales, así tenemos que hacer nosotros todos los días.
Todos los días. ¿Por qué razón? Porque muchas veces creemos y pensamos que estamos correctamente bien, pero en la verdad no lo estamos. Casi siempre nos enfocamos en llevarle la palabra y mostrarle el error a otra persona, pero es que no ganamos absolutamente nada. Yo voy a ganar cuando yo me mire al espejo y vea mis errores y trabaje para salir adelante en mis errores con la ayuda de Dios. Y esa autocrítica tenemos que hacerla todos los días, y le voy a decir por qué. Porque el día y la hora que Cristo viene por su iglesia, usted y yo no lo sabemos. No lo sabemos. El día que nos toque morir no lo sabemos, pero sí sé algo. Hebreo 9:27, de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Y cuando llegamos a la presencia de Dios y Él nos empiece a declarar nuestra verdadera identidad y a darnos el pago de nuestras obras, entonces nos vamos a dar cuenta que vivimos un cristianismo de apariencia y no un cristianismo genuino. Antes de enseñarle a otro, enseñémonos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Sigamos, pues, dice el versículo 19, todo árbol que no daba un fruto será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vámonos derecho a donde vamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro. Otra de las características, hermanos, que son en un falso maestro, es que el falso maestro mira a las personas como una inversión. Mira a las personas y la iglesia como una fuente de ganancia. La Biblia dice, hermanos, que el siervo de Dios, la sierva de Dios, dice que por la fe vivirá. Es Dios quien lo llamó, Dios va a suplir de una forma o de otra. El verdadero siervo de Dios no anda haciendo cosas malas, ni pensando hacer cosas malas con el dinero que entra a la iglesia. Porque el dinero que entra a la iglesia no es del pastor, no es para el pastor. El dinero que entra a la iglesia es para el pueblo de Dios y para glorificar el nombre de Jesús. Pero hay personas, hermanos, que se autoproclaman maestros. Primeramente, hermano, cuando una persona se cree maestro, sencillamente no lo es. No lo es. En Santiago capítulo 3, versículo 1, Santiago dice, no os hagáis maestro ninguno de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuando una persona está usurpando un don ministerial, lo está falsificando y se está proclamando un ministro sin serlo, está acarreando para sí mismo juicio y maldición y condenación. Porque el único ser que se atrevió y sigue atreviéndose a querer usurpar el lugar de Dios, imitar a Dios y creerse Dios, es Satanás. Señor lo reprenda. Entonces, cuando una persona se cree ser una cosa y no lo es, sencillamente está imitando a Satanás. Entonces, léanlo en Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestro ninguno de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuando una persona es un maestro, es un predicador, es un pastor, es un líder en la iglesia, hermano, la única característica que se puede notar en esa persona es que Dios está con él, el Espíritu lo está usando y el Espíritu glorifica a Cristo a través de su vida. ¿Ok? Grábese siempre esto. No es que yo me pare aquí y hable bonito y me ponga guapo y ya soy un pastor. No funcionan así las cosas. Hoy en día no hay temor en las iglesias. No lo hay. La gente predica una vez y ya cree que son ministros. No tienen idea del error, la gravedad que se están metiendo. Mire lo que dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando en el Antiguo Testamento. Como dice, lo habrá. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá. Futuro. Estamos en esos tiempos ahorita. Estamos en esos tiempos. Dice que introducirán encubiertamente herejía destructora. Este tipo de personas, hermano, nunca van a predicar conforme a la palabra de Dios. Nunca. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque si ellos predicaran conforme a la palabra de Dios, pasarán dos cosas que no les va a gustar. Número uno, no van a lograr el objetivo por el cual están en un púlpito. Y número dos, no van a alcanzar los propósitos, los objetivos que ellos quieren alcanzar a través de la mentira.
Ahorita vemos un montón de cosas. Estaba viendo una predicación de una persona, bueno, no era una predicación, estaba alguien hablando sobre eso, predicando en el púlpito y pidiéndole a la gente dinero. Y le decían, el número 1000, ponga atención, es el número del rompimiento de las maldiciones económicas. Así que, si tú quieres que todo eso se vaya de su casa, tráigase $1000 al altar y se van a romper todas las maldiciones en su casa. La pregunta es, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Se da cuenta? Entonces, si ellos predican la verdad, se van a contradecir. En el sentido de que van a tener que escuchar la verdad ellos de su propia boca y no les conviene. Entonces, ellos introducen a las iglesias, hermanos, herejías destructoras. Hay tanto pueblo de Dios en las iglesias, hermanos, que ellos creen que por su dinero merecen más que otros en las iglesias. Porque les han enseñado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro le dijo a aquel hombre, creo que era Bar Jesús, perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. A Dios no le damos nosotros ofrendas y diezmos para merecer más que otra persona. No le damos a Dios ofrendas y dinero para pensar que tenemos más derecho que otro en la iglesia. No le damos a Dios ofrendas y diezmo al Señor para pensar de que somos mejores espiritualmente que otras personas. No es así. Le damos a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque lo honramos a Él como nuestro proveedor. Porque Él es nuestro proveedor y lo honramos a Él. Eso es lo que es el diezmo y las ofrendas. Pero no es para que tengamos más derecho que otra persona. Cuando una persona se cree que tiene más derecho porque da dinero, está totalmente equivocado de la verdad. Totalmente equivocado. El don de Dios no se compra con dinero. Grábese siempre eso. Sigamos leyendo, hermanos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo cualquier persona. Escuche lo que pasa, hermanos. Es que la gente no tiene temor de Dios. Cualquier persona que se para en un púlpito, cualquier persona que se cree maestro y quiere enseñarle a alguien acerca de la Biblia, la palabra de Dios, pero le empieza a enseñar sus mentiras, acarrean para sí condenación y juicio de parte de Dios. ¿Usted se imagina las personas, que hermano, que se le han pasado toda su vida profetizando en el nombre de Jesús sin ser cierto? Que así dice Dios, que Dios me dijo así, que Dios dice, y es mentira. Y están llenas las iglesias de esas personas. A la gente les encanta eso, hermanos. Les encanta. Le voy a decir, más adelante le voy a decir por qué les encanta eso. Una persona, hermano, que empieza a enseñar mentiras en los púlpitos, que empieza a decir cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios, está acarreando juicio para su vida. Está acarreando condenación para su vida, porque lo dice la palabra del Señor. Pero usted le dice a la gente esto y la gente cree que esto es un juego. No es un juego, hermano. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando una persona, hermano, es llamado para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para ser un ministro de la palabra, debe de tomar en consideración lo siguiente. Algo que yo le dije al hermano Mina, ayer estábamos platicando. Nosotros estamos limitados totalmente a decir lo que dice la Biblia. A eso estamos sometidos y limitados nosotros. Yo no puedo poner mis pensamientos, mis ideas, mi opinión, mi punto de vista por encima de la palabra de Dios. Hay gente que está legislando leyes espirituales por encima de la palabra de Dios. Se creen legisladores. El único legislador que en la Biblia habla es Cristo Jesús. Él creó nuevas leyes y nuevos mandamientos para la iglesia y para el pueblo de Dios. Yo no tengo por qué, mi opinión, ponerla por encima de la palabra de Dios. Y hoy en día es muy común eso, pero como a la gente les encanta, les gusta y le conviene que alguien transgiverse la Biblia, ponga sus ideas, porque su idea me conviene a mí, la gente dice amén. Y no se dan cuenta que por un momento de beneficio, entre comillas, se están yendo a la perdición también.
Primera de Pedro 4:11 dice esto: si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Y la otra parte, si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado vuestro Padre Celestial. Ambas cosas están siendo profanadas en los púlpitos. Ambas cosas, tanto la palabra como la administración, están siendo profanadas en los púlpitos. Usted encuentra gente, usted quiere aprender a hablar en lengua, venga para acá, yo le enseño. Eso es una herejía. Eso es profanar la palabra de Dios. Usted quiere aprender a profetizar, venga, le voy a enseñar. Eso es profanar las cosas de Dios. Eso no se aprende. Es un don que viene de Dios y Dios nos va a usar según su voluntad y cuando Él quiere y para Él quiere, no es cuando Dios quiere. He escuchado gente, profetícele. Es que la gente no entiende, hermano, es que esa gente está... No sé qué tienen en la cabeza, hermano. Tienen entenebrecido el entendimiento, hermanos. ¿Sabes qué es profetizar? Profetizar es traer el mensaje de Dios a los hombres. Profetizar es hablar en el lugar de Dios. Profetizar es cuando Dios usa tu boca y habla a través de ti. Eso es profetizar. Entonces yo no voy a profetizar cuando yo quiero. Es cuando Dios quiere hablar a través de mí. No es cuando yo quiero. Y todo eso se profana hoy en día. Hay tantas personas que andan siguiendo esas corrientes, hermano. Y llega el tiempo y empiezan a ver las consecuencias de su mala administración, de su mal gobierno. Y se dan cuenta que no fue así la cosa. Es que profetizar no es decir lo que yo siento. Profetizar no es decir lo que yo pienso. Cuando yo digo, el Señor dice esto, hay dos cosas muy importantes. Si eso no se cumple, soy un falso profeta. Falso. Y número 2, si lo que estoy diciendo yo contradice las Escrituras, soy un falso profeta. Y eso es característico, hermanos, de mucha gente en las iglesias hoy en día. Pero lo que me da curiosidad a mí, hermano, y una cosa que me da pendiente, ¿cómo le encanta a la gente esas mentiras? ¿Cómo les encanta? ¿Sabe por qué? Porque en esa mentira que traen ellos, vienen halagos y supuestas promesas de Dios para ellos. Y les conviene que le digan que Dios los va a hacer millonarios, que Dios los va a llevar a todas las naciones a predicar, que van a hacer tal por cual. Y ellos se creen esos cuentos. Entonces, cuando se dan cuenta que el tiempo pasa y ni una, ni la otra pasa, se dan cuenta que es una estafa. El problema es que ya cayeron. Y eso está lleno ahorita el pueblo de Dios. Sigamos leyendo, hermano. Estamos en el versículo 2. Dice, no, todavía estamos en el 1. Dice, encubierta de herejía, aunque negarán al Señor y rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos. Ponga atención, muchos. Por causa de los cuales el camino de la verdad... ¿A usted no le ha pasado que va a evangelizar y dice, ¿usted es cristiano? Ah, no, yo no quiero ir. Hay un montón de estafadores y mentirosos ahí. ¿No le ha dicho eso a usted? Mira, tengo un vecino que es cristiano, dice, y mira qué grosero para hablar. Mira qué mal hablado que es. Otro que trabaja conmigo ahí dice, mira qué grosero oyendo música y haciendo groserías en el trabajo. Pero después vienen a la iglesia aquí y aquí hablan en lengua. Mire, hablan en hebreo, hablan en griego, hablan en arameo, pero nunca dejan de ser egipcios. ¿Entiende? Nunca dejan el corazón del mundo en su corazón de vida. Entonces, eso es lo que está pasando. Por una parte de cristianos, Jesús es honrado. Es glorificado Jesús. Pero por otra parte, el nombre de Jesús es blasfemado. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia. Y le voy a decir algo que es triste, hermanos. Incluyendo familias de cristianos. No quieren venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en su casa, los que se llaman cristianos, les están dando mal testimonio.
Si yo quiero que mi familia se salve, ¿para qué le voy a permitir el pecado en mi casa? ¿Para qué le voy a consentir el pecado? ¿Para qué le voy a traer el pecado a mi casa? ¿Para que se lo lleve el diablo junto conmigo? Pues la gente quiere que Dios salve toda su familia trayéndoles el pecado y comprándoles el pecado. Ah, hermanos, así no trabaja Dios, así no funciona Dios. Así no funciona Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mire, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 3. Escuche bien. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, que dice, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Cualquier persona, hermanos, que mira a la iglesia como una oportunidad para hacer dinero, para sacar dinero de la gente, para aprovecharse, hermanos, de la nobleza del pueblo de Dios, sencillamente va derechito caminando hacia la condenación. Porque está haciendo de la obra de Dios, del pueblo de Dios, un negocio personal. Y usted lo ve hoy en día, hermanos. Es una cosa tremenda y es deprimente cómo se ve que se adueñan de las iglesias, hermanos. Sí, por ejemplo, aquí hay cosas, hermanos, que se han comprado, pero le garantizo 100% que yo no he puesto ni un peso. Y si yo no lo he puesto, ¿cómo decir que es mío? Y si yo me adueño de las cosas que mis hermanos compraron con su esfuerzo, sacrificios, ¿sabes dónde está la hermana Claudia Ornella ahorita? ¿Sabe dónde está? Está trabajando. 12 horas está trabajando. Es un dinero así, mire. Sí. Ella viene, trae sus ofrendas a la iglesia, sus bendiciones, y de ese dinero, pum, se compran cosas. Pero viene el vivaracho del pastor y las pone a su nombre. Gente, la que se mató allá fue la otra hermana. Existe eso hoy en día, hermanos. Es un demonio que se ha metido en las iglesias. La pregunta mía es, una persona así que se diga pastor, que es más deshonesto que un político en campaña, porque todos son deshonestos, ¿de qué va a hablar en un púlpito? Yo he aprendido en mi vida como cristiano esto, hermano. Un líder que es espiritual, un líder que es moralmente correcto delante de los ojos de Dios, hermano, solo con su vida el pueblo se corrige. Pero cuando un líder está fuera, hermano, de la voluntad de Dios, deshonesto, la gente hace lo mismo y hasta peor, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la gente, hermano, mire, el pueblo se le pega más lo malo que lo bueno, es más rápido. Es más rápido, hermano. Ahora, hay gente que no pueden predicar todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque se contradicen entre sí mismos. No pueden hablar de honestidad porque son deshonestos. No pueden hablar de rectitud porque no lo son. No pueden hablar de sinceridad porque no son sinceros. No pueden hablar de amor porque no aman a nadie, solo se aman a sí mismos. Entonces, ¿qué enseña una persona así? ¿Y por qué hay gente creyéndole a esas personas? ¿Por qué no miran su conducta moral? ¿Quién es esa persona? ¿Qué testimonio tiene? Y que tenga las pruebas que qué es lo que está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Porque en río revuelto ganancia de pescador. Entre más dañado esté el líder, más cosa mala puede hacer y no pasa nada. Pero cuando alguien se para ahí y empieza a dar el testimonio, empieza a predicar la verdad, la gente no quiere estar donde alguien que le va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la gente quiere creerse en sí que son cristianos, pero cuando le dicen la verdad, saben que no lo son y no quieren sentirse acusados. Mano, el apóstol Pablo, hermano, decía de esta manera: de aquí en adelante nadie me cause molestia porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Pablo no predicaba con la palabra solamente. Él predicaba con su vida misma, su testimonio. Ahora, ¿cómo contradecimos a una persona que su testimonio espiritual, moral y social es correcto? ¿Cómo lo contradecimos? No se puede. Porque cuando queremos hablar nuestra boca, mire, nos calla. Pero alguien que hable bonito y hable todo, pero
por atrás, hermanos, esté haciendo cosas malas, el problema de todo esto es que Dios lo está viendo. Dios los está viendo y tarde que temprano vienen las consecuencias. Vamos conmigo, hermanos, ahí al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13 al 14. Otra de las características de un falso maestro es que el falso maestro no habla en contra del pecado, nunca, jamás. ¿Sabe por qué? Porque no quiere ofender a la gente para que la gente no se vaya. Sí, todo está bien, no te preocupes, Dios es amor, Dios te entiende. Es mentira, hombre, sí te entiende y es amor, pero si uno muere en pecado se pierde, hermano. La paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, hermanos, si lo que destruí vuelvo a edificar, transgresor me hago. Se lo voy a traducir. Si yo le pido perdón a Dios porque cometí una falta, Él me perdona, pero si lo vuelvo a hacer, vuelvo a lo mismo. De nada me sirvió pedirle perdón a Dios porque lo volví a hacer. Tenemos que predicar en contra del pecado, porque el pecado, hermanos, es la enfermedad y es el daño más grande que tenemos los seres humanos, es el pecado. Y si llegamos a vencer el pecado en el nombre de Jesús, vamos a como Dios quiere, nos vamos con Jesús a la eternidad. Pero una persona que me diga que es maestro, pero no habla, hermano, del pecado y sus consecuencias, ¿de qué me está hablando? ¿De qué está hablando? Si usted lee las predicaciones de Jesús y los apóstoles, todos hablaban en contra del pecado. Todos. ¿Por qué Israel fracasa en el Antiguo Testamento? Por el pecado que había en su corazón. Ellos honraban a Dios de labio nada más, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tienes que predicar sobre eso, porque es el problema más grande que tenemos nosotros, el pecado. Y si no lo vencemos en el nombre de Jesús, estamos metidos en problemas. Mire qué dice ahí. Jeremías capítulo 6, 13. Le damos la gloria a Jesús. Vámonos del versículo 12. Les dirá, pues, esta palabra. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Toda la tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Ellos no estaban entendiendo. Les estaba hablando por alegoría. Usted ha escuchado ese refrán que dice, hermano, tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Eso es alegoría. Lo que le está diciendo es, están almacenando tanto pecado en su corazón, tanto y tanto que un día ese tinajo se va a romper. Pero ellos, miren, lo toman por otro lado. Pues claro que se va a llenar. Ingenuos todavía. Versículo que sigue ahí. Entonces les dirá, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra. Y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre sus tronos, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré, dice, el uno contra el otro. Los padres con los hijos, igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlo. Llega un momento, hermanos, que eso cansa el corazón de Dios. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Pero nunca dice que Dios no va a hacer justicia. Sí va a hacer justicia. Va a hacer justicia. Entonces, dentro del pueblo, hermano, existe ese gran problema. Y le voy a decir cuál es el problema. La gente peca una vez y sabe que está mal. Pero como no pasó nada, lo sigo haciendo. Después sigue pecando lo mismo y sigue pecando lo mismo. Y después viene el predicador y dice, no te preocupes. Jesús ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Tú sigue, no pasa nada. Otro, y le sigue echando más. Y mire, hermano, cuando el pecado nos alcance, es cuando empezamos a ver lo complicado que se nos pone la vida. Israel, hermano, Dios le habló de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero llegaban hombres, hermanos, y les empezaban a decir que no había problema, que no pasaba nada.
No pasaba nada, tú síguelo haciendo. Cuando Jeremías se levantaba a predicar, ¿sabe qué hacían con Jeremías? Lo azotaban, lo apedreaban, lo metían en el cepo y después lo encarcelaban a Jeremías. Y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 6. Ponga atención, leámoslo para atrás para que vea, hermanos. Jeremías capítulo 6, vamos un poquito para atrás. Del versículo 13 al 14 también, de Jeremías. Ponga atención. Y es lo que dice el 13. Dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Y sabe qué es avaricia? La avaricia es idolatría. Pablo dice en Timoteo: si tienes sustento y abrigo, está contento, dice Pablo, contento. No trates de enriquecerte, porque muchos quisieron hacerlo, dice, y fueron traspasados de muchos dolores y se apartaron de la verdad, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ok, sigamos leyendo. Dice: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son. Tremendo, ¿eh? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y no hay paz. Tenemos que decir las cosas como son para que prestemos atención. ¿Ok? Y dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigues, caerán, dice Jehová. Cuando los castigues. Si usted encuentra un falso maestro diciéndole a la gente que no va a pasar nada, usted puede hacer lo que usted quiera, sígale. Véngase a la iglesia, no pasa nada. ¿Sí? Yo en el tiempo que he estado, hermanos, vamos a Romanos mientras le explico esto. Romanos capítulo 2. Una cosa que yo he visto, hermanos, y he visto mucho, 2:17 de Romanos, que muchas veces, hermanos, hay personas que vienen a las iglesias, pero no quieren escuchar, hermanos, que están mal delante de Dios. Ellos ven la iglesia cristiana, hermanos, como una religión, como cuando la gente iba al catolicismo. La gente podía ser tomador, ser peleonero, grosero, mal hablado, estafador, rencoroso, que le pegaba a la mujer, maltrataba a todo el mundo, pero llegabas a la iglesia y le decía: Padrecito, ¿usted cree que yo soy hijo de Dios? Uy, hijo mío, tú eres un alma del Señor. Aunque el atrás deje una regazón peor, hermano, que el huracán que está pasando por allá por Miami. Donde quiera que va dejando destrozo. Pero los líderes le dicen que son almas de Dios. Se mueren drogados, se mueren borrachos, se mueren haciéndole infiel a sus esposas, haciendo desastre. Y luego dice: se fue a la presencia del Señor. Y ahora tienen ese cuento: vuela alto, vuela alto. Eso es pura mentira, hermanos. Es pura mentira. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no la tiene. Usted puede estar aquí en la iglesia y leer la Biblia y cantar y predicar y traer ofrenda y traer diezmo. Usted puede hacer todo. Podemos hacer todo, pero si el corazón está apartado a la voluntad de Dios y nos morimos, ¿nos va a llevar el diablo a todo? Así es sencillo, hermano, porque eso es lo que el diablo quiere, engañarnos a nosotros. Que todo está bien, que no pasa nada, paz, 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 y no hay paz. No pasa nada. Cuando yo actúe, dice el Señor, yo los voy a castigar y no se van a dar ni cuenta. Porque va a llegar un momento, hermano, que vamos a tener que darle cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios, hermano. Y como le digo, podemos estar viviendo un evangelio ficticio, un evangelio de apariencia, pero la realidad es otra. Debemos poner nuestro corazón siempre, hermano. Pongamos nuestro corazón a prueba todo el tiempo. Escudriñemos nuestro corazón. No escudriñemos el corazón de otra persona, escudriñemos el de nosotros.
Sí, hermano, ¿por qué razón? Porque si usted se salva y yo me pierdo, ¿yo qué gano? Yo no gano nada, hermanos. Pablo dice, no sea que siendo heraldo de muchos, yo mismo voy a quedar eliminado. Pablo siempre tenía pendiente eso y era un tremendo siervo de Dios, pero siempre sabía dónde ponía sus pies. Él sabía, cuando tomaba decisiones, sabía que era correcto lo que estaba haciendo. Era un hombre que calculaba todo, estaba siempre velando y orando. Él sabía que predicar, enseñar, no salva a nadie. Oh no, el que salva es Cristo Jesús. ¿Ah? Y si tenemos a Jesús en el corazón y permanecemos en Él, entonces sí vamos a ser salvos. Él le dijo a usted y me dijo a mí, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pero si yo me volteo atrás antes de mi final, ¿de qué estamos hablando? No podemos vivir con lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer ya pasó. Hablábamos con mi hermano Juan ayer, gente que, ay, que yo antes predicaba y que yo antes una unción. ¿Y qué? No podemos vivir con lo de ayer ya pasó. Tenemos que serle fiel a Dios hoy, mañana y siempre hasta que Él nos llame a su presencia. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero cuando te predican otras cosas, que todo está bien, que no pasa nada, ay, no hables de pecado porque se ofende. Si la gente se ofende por escuchar un tema así, es porque ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios, desobedeciéndole. Porque nosotros debemos de aborrecer el pecado sí o sí. No es una opción para usted. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere coronar su carrera y esperar del juez justo la corona de la vida, usted y yo necesitamos llegar a su presencia con nuestra vestidura blanca, no manchada y sin arrugas. Porque hay gente que tiene vestidura blanca pero está más arrugada, hermano, que un billete de borracho. ¿Y sabe qué son las arrugas? Se lo voy a decir lo que es. Son resentimientos, es rencor, sed de venganza, falta de perdón, heridas emocionales, heridas que nunca se han sanado. Hay gente que está llena su corazón de eso y usted los ve. Oh, hermano, ya. Yo creo que si lo ponemos a la par de Pablo, Pablo se queda muy chiquitico, ¿no? Es santidad total, hermano. Hasta que resplandece. Parece en el PG&E, hermano. La luz por electricidad. Pero el corazón amargado, hermano. No hay paz en ellos, rencor, resentimiento, codicia, avaricia, envidia, celo, rencor. Aunque ande de vestidura blanca, pero si mis vestiduras están arrugadas, no hay entrada al reino de los cielos, dice el Señor. No hay entrada al lugar santísimo, no hay. Por eso yo siempre he dicho esto, hermano, mire, y se lo voy a decir otra vez, si a usted le sirve, tómelo, y si no, que Dios me lo bendiga y le dé mucho más de lo que yo deseo. Todos los días, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Y todos los días, hablemos con Dios cara a cara y seamos sinceros con Él. Y todos los días, digámosle a Dios, Señor, muéstrame mis errores. Muéstrame. Y cuando Dios se lo muestre, ahora dígale, ahora ayúdame a superarlo. ¿Ok? Y cuando le pidamos perdón a Dios por una cosa, es porque estamos dispuestos a no volverla a hacer. Porque esas las personas, esos son los que van a estar preparados cuando Jesús levante su iglesia. Créame que sí. Hay gente, hermanos, que vive de apariencia religiosa, pero su corazón está tan dañado, hermanos, tan dañado. Mire, leamos ahí Romanos 2:17. Otra de las características, hermanos, de los falsos maestros es que el falso maestro aparenta, vive de apariencia ministerial. Soy ministro. Yo conozco la verdad, yo enseño la verdad, solamente yo digo la verdad. Y el problema es que dicen una cosa y viven otra. Ese es el problema. Le dicen a la gente sus verdades, pero para vivir ellos no viven ninguna verdad. Y mire lo que pasa ahí en Romanos 2:17. Esto estaba pasando con la iglesia que estaba en Roma, porque ahí en Roma, hermanos, habían judíos y habían personas de procedencia gentil que pertenecían a la misma iglesia. Y como los judíos conocían todo lo que era acerca del Antiguo Testamento, la Torá, la ley, el Pentateuco, los profetas, los salmos, los proverbios, lo sabían bien. Entonces ellos pensaban que porque sabían y porque eran judíos, ellos eran maestros de maestros, ¿no?
Ellos eran hay que escucharlo y reverenciarlo porque ellos se la sabían todas. Pero más sin embargo, ellos enseñaban una cosa en el templo y afuera hacían otra. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano? ¿Qué hacía un levita en el templo? ¿Cuál era su función? ¿Qué hacía un sacerdote en el templo? ¿Cuál era su función? Pero en el templo eran ánimas benditas, pero allá afuera miraban al prójimo y le sacaban la vuelta. Y por eso es que Jesús les dice, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van a ir delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Hasta qué punto llegó Jesús a decirle? Porque ellos, hermanos, se ponían así, y es que hay que reverenciarlo, porque ellos se lo sabían todas. Y empezaban a enseñar y decir, y esto, pero ellos hacían lo contrario. Miren lo que dice aquí, leamos para que entendamos bien. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. La palabra que se usa apoya, en otra traducción es y te glorías en la ley. ¿Okay? Y te glorías en Dios también. Ahí va junto. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Sí sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, sí lo sabe. A ver, ¿quiénes de los que estamos aquí sabemos que mentir es malo? Y si yo le predico a usted para que no mintamos y soy un mentiroso empedernido, así en ese contexto estaba esta gente. Ellos conocían la voluntad de Dios. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían todo, aprobaban, decían, esto no es correcto, esto está en la ley, esto está en los profetas, esto está en los salmos, esto está en los proverbios, esto está en tal parte, y lo sabían. Pero hasta ahí. Jesús fue claro con ellos y con todos nosotros. El que escucha mi palabra y la guarda, dice así, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. La guarda, ahí está el punto. Sigamos leyendo, porque esto está bueno, hermanos. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, eres luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí va el cuetazo, hermano, aquí está bueno para todos nosotros. Tú pues que enseña a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Se lo voy a traducir en español. Andas corrigiendo y andas restaurando familias ajenas mientras la tuya está patas arriba. Andas restaurando matrimonios mientras el tuyo está patas arriba, hermano. Esto es. Sí, yo recuerdo cuando estaba en Costa Rica, estaba predicando una vez en Costa Rica y hablaba acerca de la verdadera paz. Y hablaba pues en Costa Rica, hubo un presidente que se llamaba Óscar Arias Sánchez. Y este presidente lo galardonaron con el premio Nobel de la Paz. Lo curioso de ese premio Nobel de la Paz es que mientras él estaba recibiendo el premio Nobel de la Paz, creo que es en Suiza, no sé qué, para qué lado lo dan, su esposa se estaba divorciando con él en Costa Rica. ¿Okay? Quería salvar al mundo mientras el Dios se estaba destruyendo. Hermano, mira, el evangelio comienza por nosotros, por nuestro hogar. Comienza por mi corazón, sigue por mi matrimonio, sigue por mi hogar en sí y después va para afuera. Es así. Por eso le dice aquí el apóstol Pablo, tú te crees maestro, hey, y aprueba lo que es correcto, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, sabes lo que es correcto, sabes lo que no está bien. Ok, eres guía de ciego, indocto de no sé quién, guía de no sé cuánto, la luz en no sé qué, y le habla todo. Está bien, magnífico. Pero, ¿por qué no te enseñas a ti mismo primero? Eso es lo correcto. Una persona, hermano, yo siempre he dicho esto, una persona que no tiene en su corazón el deseo, la voluntad y la determinación
de vivir la palabra de Dios no tiene autoridad moral para predicarla. ¿Por qué? Porque ni él la cree. No la cree. Si a mí no me interesa lo que dice la Biblia, ¿para qué se la traigo a ustedes? Explíqueme eso. ¿Para qué? Si yo quiero hacer mi vida a mi manera, bajo mis propias normas, reglas morales, sociales, espirituales, por encima de lo que Dios dice, ¿para qué vengo aquí a decirle a ustedes que hagan lo que Dios dice si yo no lo quiero hacer? ¿Por qué no mejor le doy un lugar a alguien que tenga dignidad en su corazón y se pare aquí y le diga, hermano, hagamos juntos esto? Que no digan, hermano, hagan, sino que, hermano, hagámoslo. Porque yo no soy digno de estar acá. No soy perfecto, hermano, no lo somos. Pero cuando estamos luchando cada día, hermano, por agradar a Dios y cada día reconocer nuestras faltas, nuestros tropiezos y pedirle a Dios, Padre, la próxima vez no lo voy a hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como hablamos el viernes, tener la disponibilidad de estar rendidos a los pies de Jesús. Hacer lo que Él nos manda a hacer cuando Él quiere que lo hagamos y con la persona que Él quiere que lo hagamos. Si no hay disponibilidad en mí, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Sabe qué hacían los reyes de Israel cuando iban a la guerra, hermano? David es el ejemplo de eso. David nunca mandaba a los soldados a la guerra. Se subía en su caballo blanco y él iba al frente, hermano. Al frente, como punta de lanza, hermano. Siempre. Y la única vez que este hombre dejó de hacer eso fue cuando cayó en pecado con Betsabé. Y ahí se dio cuenta que es mejor ocupar tu tiempo en servir a Dios, porque le voy a explicar a lo que he dicho yo siempre acá. El día que nosotros decidimos no servir a Dios porque ponemos excusa, que me duele la espalda, que no tengo tiempo, que voy para allá, que el carro, cualquier excusa que pongamos, el día que nosotros ponemos excusa para no servir a Dios es porque ya estamos sirviendo al enemigo. Simple. Porque si Dios nos manda, la respuesta a nosotros es, heme aquí, Señor, envíeme a mí. Ese es un verdadero siervo, una sierva de Dios. Vamos, sigamos leyendo. Estamos ahí. ¿Tú qué predicas? Que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley? Con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vámonos al libro de Isaías y ya vamos a terminar, hermanos. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 25. Voy a explicarle algo muy importante. Yo creo que ya se lo dije una vez acá, estaba allá en la gasolinera allá de la Buenaventura, y estaba un señor ahí. Yo siempre ando saludando a la gente, ahí ni las conozco. Hola amigo, ¿cómo está? Y ya lo saludé, ¿cómo está? Me dice, bien, y me la acerqué, le digo, ¿cómo está? Le digo, qué bueno, ¿de dónde? No, de tal parte. Ah, ok. Le pasé una pregunta, sí. ¿Yo le he hablado de Jesucristo a usted? Sí, ¿cómo no? Tengo unos vecinos que son cristianos, que no sé qué. ¿Y por qué no ha ido a la iglesia? Y se quedó así parado y me dice, hombre, dice, es que pues la verdad que pura excusa, dice, pero un día vamos a ir, dice. Oye, dice, ¿a qué iglesia va usted? No, pues allá, por la Víctor, allá, aquel lado, allá. Ah, ok. ¿Usted conoce esta familia? Me mencionó una familia que iba con nosotros a la iglesia. Sentí escalofrío, hermano. Dije, ahorita me van a poner queja. Sí, hermano, sí, con nosotros. ¿Sabes qué me dice? Cuando yo y mi esposa vayamos a la iglesia, yo quiero que mi familia sea como esa familia. No tiene idea, hermano, lo lindo que se oye, se siente eso, hermano. Lo bonito que se oye. De que la gente diga, ¿sabes qué? Esa familia sí son cristianos. Esa familia. Personas que están honrando el nombre de Jesús con su vida. Y algo muy importante también, hermanos, están honrando su propia identidad, su propia vida. Están honrando la iglesia donde ellos van.
Porque hay lugares. ¿A qué iglesia vas? No, para la que está por allá. Ay, no, gracias. Otro día. Ahí está el hermano Pepe y ese sujeto dice, ¿no ha escuchado usted eso? Pero ese don Pepe aquí predica tan bonito, hermano. Predica tan linda que pura apocalipsis, hermano, predica. Pura hermenéutica, homilética y epiléctica y no sé qué más, ¿no? Hasta tanqueséptica predica, hermanos. Pura cosa, no, pura teología, hermanos. Pero la gente no viene aquí porque Él está acá. ¿Qué hacemos? Eso es lo que está pasando. Leamos ahí Isaías capítulo 5, hermanos, y vamos a terminar. Versículo 20. El falso maestro vive, encubre, practica y minimiza las consecuencias del pecado. No pasa nada, todo el mundo roba. No pasa nada, todo el mundo atraca, todo el mundo miente. ¿Te imaginas un líder haciendo eso, hermano? Mira lo que dice, 5:20. Vamos a terminar llamando, para que no vamos para la casa. Dice el 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohechos y el justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Yo dije una vez acá y le voy a explicar una cosa. Dios no está jugando. Dios nos da la oportunidad a nosotros de poder conocer el bien, el mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero hay un factor en usted y en mí que es lo determinante, es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. De nada nos sirve que Dios nos esté explicando y nos esté enseñando si nuestra voluntad no está para obedecer la voz de Dios. En el sentido que desobedecemos a Dios, sencillamente acarreamos juicios para nosotros. Tenga cuidado, hermanos, de las personas que se acercan a usted, que a darle un consejo. Tenga cuidado de la gente que usted está viendo predicar por internet también. Tenga cuidado. Una vez recuerdo alguien me dijo, estábamos en otra iglesia y me dice, hermano, porque escuchó ahí en una predicación alguien que está hablando una cosa ahí. Y ella me dijo, ¿sabe? Dice la Biblia, mire, y dijo que la Biblia decía. Dice la Biblia que la primera mujer que tuvo en la tierra no fue Eva. ¿Y cómo se llama? Digo, se llama Lucy. ¿Y dónde está en la Biblia? No, pues usted sabe. A mí no me ponga palabras en la boca, hermano. No, ¿qué está diciendo eres tú? ¿A dónde dice? Escuchó a uno predicando ahí en el YouTube que dijo un montón de cosas, hermanos, y él dice que es así. Y les expliqué, mire, pasa esto y pasa esto. ¿Y sabe cuál es lo triste de todas estas cosas, hermano? Que cuando la gente acepta la mentira en su corazón, es tan difícil que se desprenda de ella. Porque no encontró un pasaje bíblico que comprobara eso y yo le expliqué lo que la Biblia decía. Y aún sí, leyendo la Biblia y él no pudiendo comprobar lo que dijo,
Se cerró en 4 bandas el amigo y no lo saqué de ahí. Diga, bueno, entonces siga. Que Dios me lo bendiga, siga ahí detrás de Lucy. Que se llamaba Lucy, dice. ¿Puedes creer eso, hermano? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado lo que usted está leyendo, lo que usted está viendo, lo que usted está escuchando. Porque muchas veces, hermanos, escuchamos cosas ahí y que no están en la Biblia, y porque la gente son muy ahí, muy eufóricos, pensamos que eso es de Dios y no es de Dios. Busquemos la dirección de Dios mejor, leamos la Biblia y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Él no se equivoca. ¿Y sabe por qué trae este tema hoy, hermano? Una de las cosas, yo traía otro tema, traía 2 temas y estaba orando a Dios para cuál traer este. Y le voy a decir por qué. Porque estamos en un tiempo muy peligroso, hermano. Pero lo más difícil del tiempo peligroso, ¿sabe qué es? Lo que nosotros decidimos creer. Porque la gente puede decir un montón de mentiras, hermano, porque la gente está para eso. Le pueden decir un montón de cosas, usar la Biblia y hacerlas a su manera, a lo que sea. Pero el problema no es lo que la gente está diciendo, el problema es lo que yo he decidido creer. Lo que yo he decidido traer a mi corazón, ese es el gran problema. Pero una mentira, usted la escucha 2, 3, 4 veces y usted la convierte en verdad. Por eso es que la mentira, nunca le ponga atención. Leamos la palabra de Dios y busquemos la dirección de Dios y que Dios nos dé discernimiento. Amén, hermanos. Vamos pues, pónganse de pie, denle un aplauso a Cristo y vamos a orar. Oremos al Señor, démosle gloria a Cristo.